Gracias. Sí, dice, primero que se queje y ya después lo grabamos. Es cierto, yo. Este, entonces, ¿sí vieron lo que era fractal? No, más o menos. Yo creo que con esto podríamos comenzar. Miren, hay una clase que se habla de narrativas. Les voy a adelantar un poquito para no quemar esa clase, pero yo creo que en esta clase que vamos a hablar de lenguaje, de lógica, de retórica, es interesante que, bueno, se me ocurre que podamos encontrar ahí una especie de conexión con lo que son los fractales, ¿no? Eh, ahora en la UNAM hemos tenido unos espacios bien interesantes que tienen que ver con arte y derecho. Arte, derecho, retórica, arte, derecho, argumentación. Y hay compañeras y compañeros que están como explorando temas pues distintos, ¿no? Porque afortunadamente en América Latina somos muy curiosas y curiosos y estamos adelantando temas. Entonces, estos temas tienen que ver con, como les dije, yo terminé diciendo que la argumentación jurídica tenía que ser más comunicación, ¿no? Incluso voy a sumar algo, ¿no? El arte de la comunicación del derecho. Porque en algún momento el derecho fue arte y ligado a la retórica. O sea, fue arte porque tenía que tener cierta estética, porque tenía que evocar ciertas cosas, porque el derecho te tiene que, o sea, o más bien, la ciencia del derecho tendría que llevarte a hacer cosas, ¿no? A motivarte a cumplir con las cosas, a comprometerte y a cumplir con esos compromisos, ¿no? A tratar de ser, de reciprocidad. Entonces, si ustedes le van viendo ahí, hay un área de oportunidad ahí tremenda, interesante, ¿no? Ars juris, ars juris. Entonces, el derecho se concebía como tecné, pero también se entendía como ars, ¿no? O sea, es decir, como lenguaje, como expresión humana que tiene una función social que se desarrolla en la sociedad, ¿no? Fíjense qué pérdida hemos sufrido a lo largo de la historia, porque pues entenderlo como un dispositivo, como mecanismo, entenderlo como cibernética, entenderlo como sistema, empobrece tremendamente esta idea, ¿no? Entonces, imagínense que justo esa es la paradoja, la argumentación jurídica que intentaría humanizar al derecho, porque se le asocia con temas de derechos humanos, con temas de Estado de Derecho, de construcción democrática, de inclusión, termina tecnificándolo más. Es una paradoja tremenda, ¿no? Entonces, ahí empiezan ustedes a encontrar como inconexiones o contradicciones. ¿Por qué es que antiguamente argumentación tenía que ver con retórica y con lenguaje? ¿Y por qué ahora tiene que ver con diseños, estructura, ingeniería, ¿no? O sea, es decir, como algo que está fuera de lo humano. No sé si me explico, ¿no? Y por ahí podríamos seguir explorando. Hay un montón de temas ahí bien interesantes, ¿no? ¿Es la vida un sistema? Por ahí se lo preguntaban Varela y Maturana, y después Luhmann, y tratando de responder a esa pregunta, pues hace toda su teoría de los sistemas, y después incluso el propio Maturana dice que esa extrapolación no es del todo correcta, la de Luhmann, pero fíjense, Latinoamérica dando pretexto a Europa para construir una teoría, ¿no? Entonces, digamos, es un tema abundantísimo y complejo, ¿no? Es la vida un sistema. Entonces, si el derecho como fenómeno empírico puede volverse sistema, nosotros diríamos en el derecho, claro que se puede volver sistema. El tema es que al convertirlo en sistema, entonces lo deshumanizamos, ¿no? O sea, es decir, lo volvemos, como diría Giorgio Agamben, un dispositivo, ¿no? O sea, algo que está fuera, ¿no? De nosotros. Y que eventualmente alguien puede operarlo incluso contra nosotros, ¿no? Incluso en términos de IA, esto resulta interesante, ¿no? O sea, si el sistema se autonomiza y entonces se autoespecifica, pues en algún momento, según la ciencia ficción, pues cobraría autonomía y se vendría contra nosotros. Entonces, puede ser que la argumentación jurídica como un fenómeno social llamado derecho
sistematizado, en algún momento se viene contra nosotros o se ha venido contra nosotros? Yo creo que sí, ¿no? Después de lo que dije en la otra clase, creo que queda claro, ¿no? Entonces, ¿cómo contrastar esto, no? Y fíjense, voy hablando y voy conectando un montón de cosas, ¿no? Todavía ni siquiera he hablado de los fractales. Entonces, justo es el tema por lo cual toda esta riqueza que tenía que ver el derecho con el lenguaje, el derecho con la retórica, termina llegando a lógica, ¿no? A la lógica, ya desde Grecia, desde Aristóteles, ¿no? Y termina en nuestros días identificando sí o sí con supuestamente con la lógica formal, aunque teóricas como Tekla Mazzarese han afirmado que la lógica del derecho no es lógica, ¿no? O sea, por más que nos afanemos en decir esto que estamos haciendo respeta tremendamente la lógica formal y las reglas de la lógica, no es posible por todo este componente, vamos a decirlo así, no sé cómo decirlo, prelógico, que tiene el derecho como fenómeno social, ¿no? Como lenguaje. Y ahí la cuestión se pone bien interesante, ¿no? Porque si nos retrotraemos, nos remontamos, hacemos una retrospección, ¿no? Un viaje en el tiempo, dimos, imagínense esos primeros momentos, ¿se acuerdan que les comenté, ¿no? En las que las personas sentían un algo que les impulsaba a buscar afirmarse o proteger ciertos espacios o ciertos bienes que consideraban valiosos para su proyecto de vida, y entonces surge la argumentación, ¿no? ¿Qué es lo que está ligado a eso? Pues está ligado al lenguaje. O sea, el lenguaje como un instrumento, fíjense qué interesante, normativo y creador, que es uno de los temas favoritos de la filosofía del derecho, ¿no? O sea, si el derecho se descubre o se crea, ¿no? Es un tema de epistemología jurídica. Pero vean qué interesante, ¿no? Esto está en casi toda la cultura humana, pero justo por esta síntesis que la modernidad hace, olvidamos entender o nos preocupamos menos por todos estos fenómenos que estoy mencionando, ¿no? Voy a poner el ejemplo quizá más evidente de esto en la cultura humana, ¿no? O en la historia de la cultura humana. El Génesis en la Biblia, ¿no? Y aquí, a ver, ¿quién me contesta? ¿Cuál es? Acuérdense que está construido en términos metafóricos, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la facultad, la función que le designa Dios al primer ser humano, es decir, a Adán? ¿Qué es lo que le dice Dios en el Génesis a Adán? Le dice, ya está el mundo, adelante, ¿no? Tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que le dice que hacer? ¿Qué es lo primero que define a lo humano, según el Génesis? A ver quién se acuerda. Anímense, así, digan, hipoticen. Sí, Yesenia. La desobediencia, ¿no? Porque le dijo que no se comiera el fruto de cierto árbol. Sí, pero digamos, o sea, le prohíbe una cosa, pero le dice, haz esto. ¿Qué es lo que, o sea, sí es cierto, le prohíbe hacer eso, pero ¿qué es lo que le dice que haga? ¿A qué le dice? Esto es lo que te va a definir. A ver, Luis Octavio. ¿Se escucha? Buenos días, perdón. Sí se escucha. Buenos días, ¿se escucha? Perfecto. Ok. No le dice que tiene que poblar la tierra, algo así, ¿no? Que tiene que poblar con su descendencia, algo así. No, antes le dice otra cosa. Sí le dice eso también. Le dice algo así, ajá, como ahora, pero justo, fíjate, eso se lo dice ya que está Eva, porque antes no estaba Eva, ¿no? Después Adán le dice, es que estoy solo, no sé qué, y entonces ya le saca la costilla y sale Eva, ¿no? Pero antes hay otra cosa. Sara.
creo que es cuando dice que está hecho a imagen y semejanza de él y que pues que es libre de estar en el Edén, ¿no? Creo, si mal no recuerdo. Sí, sí tiene que ver con eso. A José Alfredo. Antes de que aparezca Eva, que la pide el propio Adán, Ajá. Dios le dice que él se tiene que enseñorear de la tierra, que él va a ser el señor de la tierra. Ajá. Sí. Y pues Sí, prácticamente esa ya es una instrucción, ¿no? Ajá, sí, fíjense, es súper interesante ese pasaje, seguro les va a dar curiosidad y lo van a ir a ver, ¿no? Insisto, si está construido en términos metafóricos, o sea, no, la Biblia no es literal, o sea, no es que en un día Dios vino y le dijo a un hombre llamado Adán, ¿no? Se entiende que es algo que sucedió en el proceso de formación de la humanidad, ¿no? Es decir, algo sucedió en la formación de la humanidad que tenía que ver con estos elementos, libertad, posesión o propiedad, eso, ¿no? Creación, ¿no? Interacción del ser humano con la creación. Sí, Octavio, adelante. Bueno, Diosito, que comiera de todos los frutos plantados, menos del árbol del bien y el mal, porque es el árbol de la ciencia. El día que comiera de él, moriría, ¿no? Entonces, en este caso es el conocimiento, ¿no? Le está fijando Dios o el Creador, como le llama la Biblia, una especie de reglas y principios, o puedes comer de todo menos de esto, porque obviamente cuando llegues a comer de este árbol vas a tener el conocimiento, sabiduría, o lo que quiera derivarse de ahí, de lo que se quiere entender ahí de los evangelios, y obviamente abrirás los ojos, ¿no? Obviamente cuando la mujer le dijo que comiera, pues ella con Eva comió y abrió los ojos y se dio cuenta que estaban desnudos, y después el Señor les dijo, ¿por qué están tapados? Se dieron cuenta que comieron del árbol, ¿no? Pero ahí decía en la Biblia, el árbol del bien y del mal, pues era como una prohibición, ¿no? Tenía ciertos derechos y obligaciones ahí que le puso Dios a Adán y le dijo, puedes comer de todo, utilizar todo menos de esto, ¿no? Entonces, hay ciertas reglas o derechos y obligaciones que ahí vienen, se considera que vienen contemplados ahí para los que estudian el derecho canónico o eclesiástico en cierta medida. Sí, mi opinión. Sí, sí, sí. Es interesante, ¿no? Porque también ahí hay una metáfora muy, muy potente, ¿no? O sea, sobre un poco hasta, digamos, digamos, a Borges le gustaba mucho este asunto, ¿no? Del conocimiento, de la sabiduría, incluso siempre ha estado presente como en la religión, ¿no? Sobre todo en la parte, digamos, del derecho hebreo, ¿no? O sea, esta idea de la soberbia, ¿no? De querer saber más que Dios, de saber como Dios, ¿no? Sí, y se relaciona también, bueno, ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir. La primera cosa que le dice Dios a Adán que haga es nombra a los animales. Le dice, aquí está la creación, ponle nombre a las cosas. No, ahora es interesante porque esto, insisto, daría para una tesis de doctorado, ¿no? La Biblia, la versión de la Biblia que está, bueno, sobre todo el Antiguo Testamento, estaría escrita en una lengua, pues, ya perdida y desconocida, ¿no? El Evangelio está en arameo, pero la primera parte está escrita en un hebreo antiguo, en una lengua que se perdió. Entonces, la versión que tenemos de la Biblia es griega, ¿no? O sea, entonces, de ahí después todas las traducciones. En griego, la instrucción que le da Dios a Adán es nomos. O sea, le dice que haga una función que tiene que ver con el nomos, ¿no? Nomos deriva en dos subacciones, vamos a decirlo así, concretas, que es nombrar y normar. Por eso ustedes lo intuyeron bien, o sea, lo que estaban diciendo tenía algo de verdad, ¿no? O sea, es decir,
en la medida en que el ser humano va nombrando, va normando, va clasificando, ¿sí? O sea, entonces, de acuerdo o sea, este es un asunto que luego en la filosofía pues, ha tenido repercusiones inusitadas, incluso en términos de una corriente filosófica llamada el nominalismo, pero las categorías kantianas, toda la filosofía aristotélica pasa por aquí, ¿no? O sea, es decir, cuando yo nombro algo, lo estoy metiendo estoy prescribiendo el mundo, ¿no? O sea, el mundo es ajeno a mí, la creación es ajena a mí, pero cuando alguien tiene el poder de decir esto es esto y esto es esto otro, de alguna manera está generando una estructura que se sobrepone o se superpone a esa realidad, ¿sí? Estamos hablando casi de un fenómeno relacionado con el derecho. Por eso ustedes tenían mucha intuición, ¿no? Entonces, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, no se puede comer de ese árbol, sí se puede hacer esto, ¿no? Claro, hoy incluso el tema de la dignidad humana, de la no discriminación y todo eso, tiene que ver con esa cosa legendaria del Génesis, ¿no? Porque es distinguir que esto es una persona de lo que no es una persona. Y darle un trato adecuado, digno, a quien sí es persona. ¿Sí? ¿Lo notan? O sea, es poderosísimo eso, ¿no? Pero, fíjense, cuando Dios le da esta misión, facultad, función al ser humano, esto, o sea, surge junto con el nomos, o sea, el nombrar y normar, también la cuestión del lenguaje, ¿no? O sea, es decir, porque lo tiene que decir, o sea, le da vida a través de nombrarlo. Por eso, fíjense qué curioso, digo, habría que hacer algún escrito sobre eso. Una de las sanciones más feas para una persona es la ley del hielo, y se llama ley, ¿no? La ley del hielo es indiferencia o desconocer o no nombrar a alguien, ¿no? No dirigirle la palabra a alguien. Entonces, el lenguaje está ligado a todo esto desde un principio. Pero, a ver, imagínense ustedes que son esa primera persona que tiene que nombrar las cosas. O sea, es decir, primero tendrías que crear un lenguaje para nombrar las cosas. ¿Sí me explico? O sea, tú solo emites sonidos. ¿Cómo esos sonidos tienen sentido? ¿Cómo se enlazan? ¿Cómo es que adquieren coherencia? ¿Cómo es que significan algo? Nosotros ya llegamos, está todo resuelto. Pero ¿por qué estos ejercicios de retrospección son importantes? Porque entonces deconstruimos todo y decimos, claro, por eso se relaciona esto con esto, ¿no? Ahora, está demostrado que esos primeros lenguajes eran onomatopéyicos. ¿Ustedes saben qué es la onomatopeya? ¿No? ¿Alguien que se anime? ¿No? La onomatopeya es la función que tiene el lenguaje. Sí, José Alfredo, adelante. Sí, pues no tanto como una descripción científica de la onomatopeya, ¿no? Pero la descripción lingüística es relacionar un sonido con la cosa que lo produce. Los estadounidenses todavía lo tienen mucho, los ingleses. Ellos dicen, no sé si se han percatado, cuando en una película un león ruge, le ponen roaring, ¿no? Está haciendo roar. Entonces roaring es rugiendo. O cuando los caballos relinchan, de winning, está haciendo wii. Y entonces hacen una onomatopeya. A partir de ese sonido designan lo que ese sonido, un winning va a ser un caballo relinchando. Exacto, exacto.
Exacto, la onomatopeya es que en sus orígenes los lenguajes se asociaban a fonemas que evocaban algo. O sea, tiene sentido, ¿no? Es decir, cuando yo enuncio algo, esos sonidos en mi cabeza, en mi corteza cerebral, forman una imagen. Pero fíjense que, o sea, qué interesante esto, ¿no? Porque esa imagen, o sea, más poder tenga ese sonido relacionado a esa imagen, me genera más posibilidades de realizar las acciones que conlleva ese sonido y esa imagen que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Entonces hay una serie de relaciones bien complejas en el lenguaje, que insisto, pues por todo ese paso de tiempo hemos olvidado. Entonces, el lenguaje funciona así. En esos primeros momentos era onomatopéyico, es decir, trataba de imitar a la naturaleza, a Fisis, ¿no? O sea, trataba de entender qué era la naturaleza para poderla traducir a un fonema que le recordara, ¿no? Mnemotecnia, ¿no? Me suena a, es esto. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Entonces, primero, aquí hay un montón de cosas, o sea, por eso le digo que esto, o sea, da para un montón de... A ver, hay un montón de cosas. Primero, el ser humano en sus inicios era sumamente observador. O sea, digamos, la función más importante era la de observar, incluso antes que el lenguaje, ¿no? O sea, observaba, y con observación me refiero no solo a la vista o a los ojos, ¿no? Sino a los 5 sentidos, ¿no? Palpaba, saboreaba, o sea, degustaba, olía, ¿no? O sea, todo lo que se relacionara, sonidos, todo, ¿no? Entonces, utilizaba de mejor manera sus 5 sentidos para relacionarse con el mundo. Y al relacionarse con el mundo, entonces obtenía un nombre que era la mejor forma posible de referirse a algo. ¿Sí? Por lo que dijo José Alfredo, ¿no? Porque yo inmediatamente entendía a qué se estaba refiriendo, ¿no? Porque lo relacionaba con algo que sonaba eso. Entonces, bueno, esto que en derecho decimos que es prescriptivo, ¿no? En el arte le llamamos performativo. O sea, es decir, te lleva a hacer algo, ¿no? A transformar algo, a convertirlo en algo, ¿no? Aquí la cosa más triste, ¿no? A ver, ¿a qué diablos les suena derecho? ¿Qué les evoca derecho, no? O sea, es la palabra más odiosa, horrenda y menos onomatopéyica que existe, no sé si me explico. O sea, derecho significa una línea recta. Ponte derecho, ¿no? Si no te mueves, no sonríes, no haces nada, ¿no? Camina derecho. Entonces vas así, ¿no? ¿Saben por qué? Porque en realidad hay otros múltiples fonemas que se refieren a la experiencia de relacionarse, de comprometerse, de ajustarse a algo, de consensuar con los demás sobre cosas, ¿no? Entonces, realmente esa función que seguro en las múltiples culturas tuvo otros nombres y evocaba otras cosas y llevaba, o sea, hoy se redujo a lo mínimo. Se redujo a lo mínimo, ¿no? Porque derecho evoca y representa silogismo, o sea, lógica dura, ¿no? Justo por esa pretensión de supuesta exactitud, de tratar de sistematizar al mundo. Tratar de sistematizar al mundo. Un mundo que es complejo, caótico, vivo, dinámico, flexible. Yo lo quiero meter en categorías estrechas, ¿no? Entonces, recuperar esta idea del lenguaje, ¿no? Fíjense, ni siquiera entrando a la retórica, ¿no? Del lenguaje como creador,
Porque cuando yo digo, fíjense, voy a hacer un acto de magia. Voy a hacer un acto de magia, ¿no? Cuando yo digo elefante rosa, el elefante rosa apareció en sus cabezas. Es una magia. Hemos perdido esa capacidad de asombro. Alguien nombra algo y por arte de magia aparece en nuestras cabezas. ¿Sí? ¿Ven lo interesante que es esto, no? Entonces, y los argumentólogos con sus cosas, perdiendo la oportunidad tremenda de volverse a sorprender con el milagro del lenguaje, de la comunicación, de poder recrear cosas que no están presentes, de poder representar. ¿Sí? Porque cuando yo digo acepto, no es simplemente la conjunción de letras, ¿no? De sonidos, acepto, no. Estoy transformando el mundo, ¿no? Estoy transformando mi vida. Sí, Aldo, adelante. Es esto que se llama lenguaje performativo, o sea, el hecho de decir algo ya hace que se transforme, ¿es a lo que se refiere? Sí, o sea, es eso, ¿no? Se transforma aunque no se transforme. ¿Se me explico? O sea, porque si yo digo, te dono esto, eso que era mío dejó de ser mío. No, y no es porque, a lo mejor yo te digo, te dono esto y lo tengo en mis manos todavía, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, vean el potencial que hay eso, ¿no? Porque la argumentación jurídica es transformar el mundo utilizando el lenguaje. Y eso es tan sencillo o tan sofisticado como se quiera. Es tan sencillo como decir, por ejemplo, ¿no? Estamos en una salida de un estacionamiento, ¿no? Y yo freno el coche y con mi mano hago así. Es lenguaje corporal. Y la persona que está aquí pasa. ¿Y qué creen? Eso es derecho. Y eso es argumentación. Y después él me hace, ¿no? Ahora imagínense, es también argumentación, ¿no? Yo llego y los dos, y el otro me... Y ahí estamos media hora discutiendo, ¿no? Porque mi derecho es mayor que tu derecho. Y el otro dice, no, mi derecho es mayor al tuyo. Y empieza, y con puros ademanes, ¿eh? Yo llegué primero, yo estaba más cerca de la salida, yo soy persona de la tercera edad, yo tengo prisa. A ver, en un ejemplo tan sencillo y tan sofisticado como una sentencia. Sí, el señor tenía derecho, no, el señor no tenía derecho. Solo que en lenguajes diferentes, ¿no? Solo que con una estructura diferente. Yo no sé cómo la argumentación jurídica clásica, la teoría del conocimiento, no ve esto. O sea, al final esas formas vienen de algún lado, ¿no? O sea, se generaron de un modo, ¿no? O sea, es decir, hoy le llamamos sentencia y tiene una estructura, pero se podría llamar casucha, no sé, y tener otra estructura, ¿no? Es un consenso, o sea, nosotros dijimos, así tiene que ser, tiene que tener estas partes, ¿no? Entonces luego los cursos sofisticados de argumentación que llevan a nuevos modelos de sentencia, no sé qué, oye, enséñales más bien a entender estas conexiones y que al final entonces entiendan cuál es la función que cumple esa institución que llamamos Administración de Justicia respecto de qué cosas y cómo se estructura esas decisiones, ¿no? O sea, es decir,
Y vean, o sea, cada palabra va teniendo un influjo, un impacto. Decisión judicial, decidir, decir. Digo y decido sobre la vida de las otras personas. O sea, es tremendo lo que el lenguaje encierra detrás, ¿no? Entonces, como les decía, esto en principio se relacionaba así con el nomos, pero en esa misma metáfora, ahí les va, fíjense qué interesante. Cuando las culturas, cuando el ser humano empezó a mirar su alrededor, notó una cosa interesante. Notó que su alrededor tenía una organización implícita, tenía un orden. Dijo, ¡ay, chinga! O sea, siempre cae una semilla, pasa tiempo, sale una planta, la planta crece, te cae, bueno, agua que tiene un ciclo. Empezó a ver que había un orden. Dijo, oye, y los planetas, y pasa así, y llega el día, llega la noche, estrella. Empezó a encontrar, no sé si me explico, un flujo. Y a eso los griegos lo llamaron logos. Logos, ¿no? O sea, que hoy, así, en términos muy sencillos, la lógica que hay implícita en el universo, ¿no? Por cierto, les recomiendo mucho la visión de ese documental que se llama Universo, que narra Morgan Freeman y está en Netflix, ¿no? Entonces, porque además, todo esto que estoy diciendo, Aristóteles decía, bueno, es que todo esto se relaciona también, o sea, con el logo se relaciona con el mundo físico, ¿no? O sea, es decir, con la energía y con esto que llamaba Aristóteles, causa y efecto, ¿no? Sustancia y accidentes, ¿no? O sea, hay algo como que empuja, una energía que va fluyendo, ¿no? Entonces, todo eso es ese orden, es el logos. O sea, hay una forma en la que el mundo se estructura, el mundo sigue pasos, el mundo tiene procesos. Y entonces, ¿qué creen que se les ocurrió? Está bien sencillo, ¿no? Vamos a imitarlo. Porque igual nosotros, fíjense qué interesante, ¿no? Porque por ahí decían ustedes, claro, es que en el Génesis entonces el hombre se volvió propietario del mundo, ¿no? Esa es una versión o visión de la modernidad, porque lo que se ha demostrado en la historia, y en la historia del derecho, es que ese concepto no surgió sino hasta, pues quizás las primeras ideas son del siglo XIII, XV, ¿no? De la propiedad privada, ¿no? O sea, antes el ser humano se concibe como parte de ese logos, como parte de ese orden. No se considera distinto a, ¿no? Para eso tienen que venir Francisco de Asís, Tomás de Aquino y posteriormente Descartes, ¿no? O sea, para tratar de deslindar eso, ¿no? El ser humano se considera parte de ese todo, de ese logo, de ese orden, por una cosa muy sencilla, porque yo fui bebé, fui niño, fui adolescente, fui adulto, seré anciano y me moriré, ¿no? Y cumpliré con un ciclo, ¿no? O sea, yo no estoy exento del tiempo. Un gran concepto, ¿no? El tiempo. Entonces, tiempo y espacio. Estoy aquí y ahora en estos procesos. Pues vamos a imitarlo, pero respetando esos procesos y tratando de ajustar. Un algo que imita al logos, ¿no? La vida cívica, ¿no? La vida que al imitar, pues es artificial, no es propiamente algo natural, ¿no? Y ahí viene un chorro de discusiones también filosóficas. Pero bueno, entonces, imitamos ese orden, pero ese orden se trastoca, así como eventualmente un volcán hace erupción o
hay un sismo o cae un asteroide o algo y entonces trastoca ese orden, ¿no? Hay eventualidades también en el orden civil, ¿no? O sea, también en lo que crea como cultura el ser humano hay desórdenes, ¿no? Entonces, la idea inicial del derecho, pues es reagrupar, reordenar. Entonces, ya aquí hay muchas cosas. El lenguaje está tratando de codificar la realidad para después trasladarla a una estructura lingüística donde se pueda trabajar y cuando surge pues estos trastornos, tratar de reordenarlos, ¿no? Entonces, el logos funciona inicialmente, me estoy refiriendo a logos porque obviamente quiero explicar mi idea de lógica después, ¿no? Porque es la raíz etimológica de lógica. ¿No? Yo diría que en términos muy sencillos es el sentido de la vida o el sentido de las cosas, ¿no? Sentido como algo que explica los procesos, algo que explica en la ruta, el itinerario que se sigue para algo, ¿no? Entonces, logos como una explicación, como una descripción. Y entonces estamos ya en términos donde el lenguaje no solo imita, el lenguaje performa, sino el lenguaje también al describir prescribe, ¿no? O sea, en donde el lenguaje también es una herramienta útil para ordenar, para organizar. Por eso es muy sencillo pensar que desde muy pronto, de hecho, tuviera que ver con lógica o con logos, ¿no? Y logos relacionarse con homos. Sí, porque para poder explicar, pues tienes que nombrar, tienes que usar el lenguaje, ¿no? Entonces, ya ahí por ahí van viendo todos estos elementos que van convirtiéndose en relevantes, ¿no? Hay una cuestión que cuando en un principio, porque ahora el lenguaje es directo, es inmediato, es explícito, no sé, tiene unas características muy de la modernidad, pero en algún momento estas culturas apelaron a lenguajes mucho más complejos. O sea, porque por ejemplo nosotros usamos el inglés que es sumamente sintético, pero al ser sintético también es pobre. Esto es muy sencillo de entender, ¿no? Entre menos palabras tienes, menos mundo conoces. Por eso dicen que las personas que dominan varios idiomas tienen más capacidad de entendimiento y más posibilidades de conexiones. Entonces, o sea, digamos, el estudiar lenguajes te abre la cabeza de alguna forma, ¿no? O sea, si tú sintetizas, entonces se va acabando el mundo. Ya no hay forma de representarlo, ya no existe esa cosa en tu cabeza. ¿Sí? Más o menos. Porque yo dije Infante Rosa y pues todo el mundo lo representó, ¿no? Pero si yo digo, por ejemplo, Tricerato, va a ser más difícil, ¿no? Sí. Es más, si nos lo ponemos a describir, va a resultar algo curioso, ¿no? Y si alguien sabe etimologías, a lo mejor se puede arriesgar a describirlo, que esa es otra cuestión, ¿no? La etimología. Por eso, ¿por qué nos enseñan etimologías? Por eso, ¿no? Si dice tricerato, pues entonces tenía tres de algo. Ven qué interesante es ese lenguaje, ¿no? Pero imagínense, yo por ahí escribí una cosa, a ver si se las comparto. Es bien divertida la argumentación jurídica. Que donde yo critico justo el tema de la argumentación jurídica, a ver si ahorita,
que les va a gustar. Aquí está. Leones, ¿no? Creo que se llama. Leones. Aquí va haciendo. Les leo el inicio, ¿no? En el convento de San Nicolás Tolentino de Actopan, Hidalgo, de donde yo soy oriundo, hay un dibujo de lo que parece ser un león rampante. Los años de desgaste impiden apreciarlo plenamente, sin embargo, por los elementos iconográficos que vemos se puede asegurar que se trata de chofelino, ¿no? Ah, pues miren, quieren, vamos a que lo vean, el león rampante, ¿no? Es justo de lo que estoy hablando ahorita. Compartir toda pantalla, cancelar, compartir una ventana, compartir una pestaña. Ahí está. ¿Sí lo ven? El león rampante. Ok. Entonces, estoy acá. Sociología de la imagen. Entonces, ese león, ¿no? Este dibujo fue elaborado por un miembro de la comunidad ñañú a petición de un misionero agustino en el siglo XVI. El pintor no había visto nunca y seguramente nunca lo vio un león. Así que tuvo que abstenerse a la descripción del fraile, quien a través de analogías y quizá a través de un intérprete esbozó al rey de la selva. La obra iconográfica e iconológica del templo y convento de Actopan es de las más complejas y ambiciosas. Cuenta con elementos renacentistas, pero hay muchas referencias a la pintura mural mesoamericana, una mezcla estética que se denomina tequitqui o arte indocristiano. No se puede negar la belleza y la importancia de estos murales. Sin embargo, alguien podría decir que es un arte diluido o híbrido por las características y contexto en el que se dio. Pero hay una microhistoria social y crítica detrás de todo esto que es importante reportar. Muchos de estos artistas no realizaron su trabajo voluntariamente, ni tampoco se les dejó expresar o aportar sus propias ideas. Si lo hicieron fue de manera subversiva y clandestina, a veces de manera explícita, pero muchas veces inconscientemente. Pero poco podemos hacer al respecto, así son las conquistas y así las colonizaciones. Estamos hablando del siglo XVI. Pero eso no ha cambiado mucho. En pleno siglo XXI y dentro de una disciplina muy consolidada como el derecho, ese mismo fenómeno sigue ocurriendo. Un misionero le dice al oído a un nativo americano que esboce su teoría, acude a analogías, le insta a hacer la copia cada vez más exacta, lo cual debe hacer en los muros que con sus propias manos construyó para el colonizador. No le permite expresarse autónomamente, sería una herejía. Tiene que replicar los dogmas de la fe por ser esta universal y salvífica, de otro modo se condenará. Quienes ya han sido bautizados cuidan que el noble artista no descuide su trazo. Tal vez algunos rebeldes aún se reúnan por las noches para hacer catarsis y maldecir a la mano que los oprime. Celebrarán algún rito para refrendar su identidad, pero por la mañana tendrán que volver a construir templos para ellos. De haber sido descubiertos, muy probablemente hubieran sido juzgados y castigados. Su reunión hubiera sido tachada de aquelarre incivilizado y retrógrada. Entiendo la sociología de la imagen de Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga boliviana, como una narrativa semiótica alternativa para el derecho. Hay muchas historias sepultadas en las manifestaciones artísticas, literarias y filosóficas de nuestros pueblos que a lo largo de siglos han sobrevivido como una hermenéutica guerrillera, esperando el mejor momento para expresarse y proponernos cambios poderosos y trascendentes. El año pasado apareció recogida una entrevista a Manuel Atienza en el libro, en sus propias palabras, Conversaciones sobre Filosofía del Derecho Contemporánea. La pregunta que le hicieron a Atienza fue: ¿qué opinión le merece la filosofía del derecho que se cultiva en la actualidad en nuestra región, Latinoamérica? Y él respondió: yo creo que el futuro de la filosofía del derecho del mundo latino está mucho más en América que en Europa.
hasta ahora y seguramente todavía durante algún tiempo en países como Italia o como España pueden encontrarse algunos centros filosóficos de alto nivel y que ofrecen una buena oportunidad de formación para los estudiantes o profesores latinoamericanos. Pero las cosas están cambiando y por razones bien comprensibles que no hay por qué lamentar, a mí me parece que enseguida se va a producir una nivelación, y luego un despegue de la filosofía del derecho que se hace en Latinoamérica. En Alicante hemos promovido el desarrollo de una filosofía del derecho para el mundo latino, que ha celebrado ya 2 congresos con considerable éxito. En 2020 fue en México, y que espero pueda jugar un papel de inmediato futuro de la construcción de una comunidad filosófica de nuestros países. Como decía, nosotros estamos ahora en mejores condiciones para impulsar el proyecto, pero me parece obvio que el liderazgo, como ahora se dice, va a pasar más pronto que tarde del continente americano, y está bien que así sea. En el anterior texto hay tantos sesgos cognitivos y eufemismos que el profesor alicantino no puede descifrar en esta vida, pero que hacen explícito su proyecto neocolonial. Palabras como nivelación, estamos ahora en mejores condiciones, incluso aquellas entre guiones como y seguramente todavía durante algún tiempo o que no hay por qué lamentar, nos colocan en su mente en un peldaño inferior respecto de su propia escala. Mientras él viva, tendrá que seguir liderando, en sus propias palabras, la construcción de la comunidad filosófica del mundo latino. Claro, algún día, si seguimos sus enseñanzas, lograremos el dorado sueño de estar a su nivel. Podemos seguir intentando dibujar leones que nunca hemos visto, solo porque nos han dicho que eso es lo que hay que hacer. O bien podemos empezar a dibujar lo que realmente nos interesa y preocupa. Lo hubiéramos podido hacer desde hace mucho tiempo si hubiéramos creído en nosotros mismos. ¿Cómo ven? El lenguaje es poderoso, ¿no? Entre líneas se ve, pues eso, la soberbia entre líneas, se ve eso, ¿no? Esta idea de superioridad, ¿no? Esta idea de, pues eso, de menosprecio, ¿no? Pero es ignorancia, ¿no? Es ignorancia. Porque a mi parecer, lo que les decía, en la mitología y que nosotros tengamos un lenguaje mitológico, o sea, un lenguaje que no sea lineal, directo, es mejor, es más rico. O sea, nosotros decimos más cosas, bueno, vamos a jugar con esa idea, ¿no? Nosotros decimos más cosas, pero en ese decir más cosas hay más sentidos de esas cosas a las que nos referimos. Eso es riqueza. Tenemos más posibilidad de interactuar con el mundo. O sea, la idea de sintetizar y llegar a una sola palabra que defina todo, eso es odioso. Pero no solo es odioso, es peligroso, ¿no? Lo dice Borges en la Biblioteca de Babel, ¿no? Es peligroso. Entonces, bueno, la idea es que vayamos explorando cómo es que el lenguaje se convierte en logos, cómo el logos se identifica con el mito. Hay por ahí toda una explicación de la filosofía occidental que ya ha, por ejemplo, criticado Michel Onfray, ¿no? En su visión antifilosófica, como la llama él, ¿no? Crítica de la filosofía clásica. Porque nos han vendido la idea de que la filosofía fue la superación del pensamiento mitológico. ¿No? O sea, mito-logos, mito-lógico. O sea, que cuando llegamos a la lógica, superamos o nos civilizamos más, ¿no? O sea, el que tengamos más control del lenguaje, supuestamente genera una sensación de seguridad y de certeza. Pero, paradójicamente, perdemos entonces capacidad para entender el mundo, ¿no? Y como ustedes habrán visto por este proceso que hemos seguido, también perdemos capacidad de observarlo.
Entonces perdemos también capacidad para descubrir y crear otras cosas o entender otro tipo de relaciones. Ahí en el ejemplo que les puse de la sentencia, ¿no? O sea, ¿por qué se llama sentencia? ¿Por qué tiene esa estructura? Bueno, pues puede tener otra estructura, puede llamarse de otro modo, ¿no? Y debería de ser así, justamente porque toca a nosotros, en función de nuestro contexto, definir las cosas. Bueno, retórica significó en algún momento un espacio en el cual había ciertas personas, los retores, que tenían una capacidad particular para manejar el lenguaje. O sea, para decir las cosas con mejores posibilidades de comunicación y de entendimiento, ¿no? Entonces, pues se notó o se vio que pues había una particular como, bueno, obviamente había técnicas relacionadas con eso, había una particular vocación para ello, ¿no? Entonces, pues hay personas en este mundo que son buenas para pintar, hay personas que son buenas para generar música, hay personas que son buenas para los cálculos matemáticos y hay personas que son buenas para hablar o para escribir, ¿no? Y entonces, claro, por eso Aristóteles coloca a esa disciplina en un lugar importante, porque a través del lenguaje es que conocemos el mundo. Entonces es importante que haya expertas y expertos que tengan mayor capacidad para describir al mundo, ¿no? Y entonces hay que tratar, pues sí, de ver cuál es como, cuál es esa habilidad o cómo podemos adquirir esas competencias o cómo podemos tener esas mejores capacidades. Yo les diría que por ahí de manera intuitiva las podemos ir sacando, ¿no? Yo creo que quien observa tiene más capacidad de expresarse mejor. Y aquí hay unas cuestiones bien interesantes, porque yo creo que es una especie de cliché, ¿no? Quien lee más libros se expresa de mejor modo, es una buena pregunta. O sea, a más cantidad de libros, más cantidad de ideas para poderse expresar sobre el mundo, podríamos decir, ¿no? Porque obviamente, pues, por lo mismo que dije, ¿no? Conocer otros idiomas. Porque vas descubriendo palabras que se relacionan con cosas que a lo mejor no tenías tú presente, podría emplearse. Pero, justo en el libro este de Cosmos, de Michel Onfray, dice, sí, ese lenguaje está representando algo. Y entonces, ver que alguien tenga una sabiduría incluso sin haber leído un libro. Y yo creo que a esa pregunta podríamos responder que sí. Que, o sea, hay una sabiduría ancestral, hay una sabiduría que se ha aquilatado más allá del lenguaje escrito y que está pues íncita pues, en las culturas más antiguas, ¿no? O más antiguas, ¿no? Como nuestros pueblos originarios. Entonces, que es como estamos ahora, ¿no? O sea, nosotros estamos revalorando esa capacidad o esa posibilidad de descubrir otros lenguajes y esas otras perspectivas, ¿no? Entonces, hasta ahora llegué a lo fractal, ¿no? El pensamiento complejo, pensamiento crítico, pensamiento lo es eso, tratar de descubrir otros modelos a través de los cuales se pueda entender mejor el mundo, y uno es el modelo colaborativo. Es decir, ¿no han escuchado de los chistes infinitos? Hagan de cuenta que hay aplicaciones o hay chats, ¿no? Puede ser con chiste, puede ser con un cuento, puede ser con muchas otras cosas. Yo he hecho el ejercicio con cuentos cortos, ¿no? Pero alguien empieza con una idea y después va siguiendo caso de chiste, ¿no? Va creciendo
y en tecnologías le llaman wikis, ¿no? O sea, entonces va colaborando la gente, puede que yo me muera y el chiste seguirá contándose, ¿no? Como las leyendas, como las historias, como muchas cosas, ¿no? Entonces se llaman narrativas, por eso les decía que nada les iba a adelantar algo, ¿no? Entonces este curso está construido como eso, ¿no? Como algo que, además ahora con la tecnología esto es como más tangible, ¿no? Más realístico. ¿Por qué? Porque yo no sé si esto que se está grabando en 100 años alguien lo llegue a ver y lo interprete de otro modo, ¿no? Le dé otra salida, lo entienda de algún modo, ¿no? Y eso está interesante, o sea, cómo, digamos, de alguna forma, pues, las historias, el lenguaje, todas estas cuestiones sobreviven al tiempo. Entonces, una buena historia, una buena explicación sobre el mundo en términos normativos, o sea, puede sobrevivir al paso del tiempo, ¿no? Puede quedarse ahí como una buena solución, como algo que generó justicia. Esa es la idea debería de ser la idea de la argumentación jurídica. Un relacionamiento lingüístico que genera más justicia en el mundo. O sea, una idea que relaciona cosas prácticas y que hace más justo al mundo. Y que una idea que es potencialmente comunicable, que es potencialmente compartible. ¿Sí? Más o menos. O sea, por ejemplo, esta idea que pruébenlo, a mí me funciona, se los juro, me funciona y está padrísimo, ¿no? Prueben un día quien maneja, a salir y decir, o sea, obviamente háganse el tiempo, ¿no? O sea, diga, a ver, yo requiero para ir a mi trabajo de media hora, 40 minutos. Bueno, hoy me voy a tomar una hora, voy a salir antes de mi casa, ¿no? O sea, lo planean con tiempo, ¿no? Para que no haya ningún imponderable problema. Y digan, le voy a dar el paso a todo aquel que me lo pida. Y háganlo. O sea, repítanse esas palabras, decrétenlas. Pero en serio, es que es performativo el lenguaje, ¿no? Le voy a dar el paso. Y entonces, bueno, alguien dice que fluya, ¿no? Que fluya. O sea, es más, o sea, entiéndase así como flujo, ¿no? Como algo que va corriendo como el agua, ¿no? Siéntanse parte de logos, ¿no? Y entonces van a ver qué viaje tan distinto van a hacer. Ahora, piensen que eso lo dijéramos todos y todas. ¿No haría eso más justo el mundo? O sea, ¿no lo haría mejor? Entonces, claro, es una idea, es un argumento que está transformando el mundo, que está haciendo que las vidas de ciertas personas que se topen con aquel que ha tomado esa decisión sean mejores, ¿no? Entonces, en ese pequeño ejemplo hay muchas cosas que o sea, se relacionan con todo esto que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, ¿puede ser esto un arte? Yo creo que sí. ¿Está ligado al lenguaje? Yo creo que sí. ¿Podemos echar mano de distintos lenguajes? Yo creo que sí, ¿no? No solamente el verbal, sino puede ser gestual, puede ser incluso, como decía yo, un lenguaje metafórico, ¿no? Entonces, hay un potencial tremendo en todo lo que tenemos que desaprovechamos. Ahora le estamos poniendo atención, ¿saben por qué? Porque ciertos científicos, ciertas científicas han dicho que esto es importante, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a poner atención en ello. Se llaman neurociencias. Entonces nos dice, fíjense, la neurolingüística nos dice que hay palabras que detonan estados de ánimo en nosotros.
Entonces, que hay una forma de expresarse a través de la cual la gente está más con posibilidades de aceptar más cambios o aceptar cosas. ¿Ustedes creen que la teoría de la argumentación jurídica le interesa esto? Textualmente, literalmente le pregunté esto aquí en México, aquí en la Escuela Judicial Electoral, a Joseph Aguiló. ¿No creen ustedes que están perdiendo el tiempo con todas estas tonterías de la teoría de la argumentación jurídica cuando las neurociencias, el neurolenguaje, ha descubierto que hay una manera de expresarse a través de la cual las personas podrían acceder eventualmente a hacer cambios en su práctica, en su forma de vida? Dijo, no, son tonterías, estupideces. Se enojó muchísimo. Pero piénselo, bien, por un lado es bueno, pero también es peligroso. Porque ¿en manos de quién están estos saberes? Pues en manos de los mercadólogos y las mercadólogas, ¿no? Que te están diciendo a través del algoritmo, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, compra esto, compra esto, compra esto, compra esto, y terminas comprando. Entonces, no sé si incluso la argumentación jurídica ya ni siquiera es necesaria, ¿no? O la retórica, ¿no? Porque hoy hay una técnica específica para hablar de un modo y hacer que las personas, no les voy a decir, hay quien dice que sí, hacer que las personas hagan cosas, ¿no? Pero bueno, porque suena eso medio conspiranoico, pero sí les voy a decir que sí hay una forma en la cual te puedes expresar para facilitar cosas. Ahora entenderán lo que dije en la primera clase, o argumentación jurídica o técnicas de resolución de conflictos, ¿no? Porque ¿qué quieres? ¿Resolver tu problema o imponerle al otro tu razón? Y si la respuesta es resolver problemas, entonces a lo mejor hay técnicas, tecnologías, maneras. Hola. Técnicas, maneras de hacer que las personas generen consensos, se asocien, ¿sí? Entonces, por eso, en este diplomado vamos a tener el tema de la psicología, que era evidente y obvio que teníamos que abordar. Porque el objetivo de la argumentación jurídica, no, insisto, no debería ser imponerle a otros nuestra razón, sino sería la de facilitar la vida de las personas a través de algo llamado derecho. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Ahora sí, adelante, Aldo. Anteriormente en otro curso yo comentaba con mis compañeros, esto es una parte muy importante dentro del derecho, y hay un autor muy importante, es psicólogo, ahora que lo menciona, y da clases en Yale, y tiene un libro, es Tom Tyler, que tiene un libro que se llama ¿Por qué la gente obedece la ley? Why people obey the law, ¿no? Y entonces él demuestra cómo a través de pequeños cambios procedimentales la gente obedece más las sentencias. O sea, él dice, en todo proceso casi judicial siempre hay un ganador y un perdedor, casi siempre. Entonces, cuando la gente pierde, por ejemplo, al menos en nuestro país, muchos no aceptan la resolución y no quieren cumplirla. Y dice, ¿cómo podemos mejorar los procesos y la justicia procedimental, las formas, las maneras, las conductas, para que al final la gente sí lo acepte? Y él hacía ese estudio también en Estados Unidos, ¿no? Entonces llega a conclusiones muy interesantes y da sus puntos más concretos diciendo, por esto la gente obedece la ley. Siempre creemos también que la gente obedece la ley por temor al castigo y dice, no, o sea, la gente lo hace porque considera que es lo correcto o porque es lo bueno. ¿Cómo podemos incentivar eso? ¿Cómo podemos hacer que la gente confíe en la autoridad, sigan las indicaciones? Es muy importante lo que está usted diciendo. O sea, realmente estos estudios están avanzados el día de hoy y creo que deberemos estarlo aplicando todos los operadores del sistema en todos los niveles. Sí, sí, Aldo. Y fíjate que
que ese tema es de retórica, ¿no? O sea, ¿por qué la gente obedece ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué la gente considera que esas prácticas debe imitarlas, ¿no? Y curiosamente nosotros tenemos un insumo tremendo en nuestras comunidades indígenas. Tú vas a una comunidad indígena y te das cuenta, mira, yo de hecho tengo un estudio sobre eso. Yo estuve en la Sierra Norte de Puebla, concretamente en Pahuatlán, haciendo un estudio sobre la justicia comunitaria. Y la primera cosa que me llamó la atención es que cuando iban ante el juez comunitario, en todos los casos, no hubo uno solo, las partes que acudían hacían caso al juez. O sea, eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Que el juez hablaba con un tono casi fraternal, amoroso, no sé cómo decirlo, y que las partes al final incluso les invitaba a que se abrazaran o se tomaran de la mano, y se iban contentas las personas, ¿no? Decías, qué maravilla, ¿no? Entonces, esto que en el derecho comunitario, en el derecho propio, se llama autoridad moral, ¿no? O sea, porque el juez no decía nada relevante, o sea, no es que decía una cosa que, wow, está descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, era un todo, era algo semiótico, no sé si me explico. O sea, era el espacio, era la persona, era un todo, ¿no? Entonces, dice la argumentación jurídica, tú sigue estas reglas, haz un test de proporcionalidad, pondera, no sé qué, tal, y al final tu sentencia va a salir tan bonita que todos la van a respetar. No es cierto. No es cierto. Sí se fijan, hay algo más. ¿Por qué vamos a obedecer esa sentencia? Hizo un juez que pues salió en las noticias que trae enjuagues políticos o que no sé qué, pues porque no está respaldada esa sentencia por autoridad moral. Entonces alguien que dice, no, es que el derecho es puro y no se relaciona con la ética. Ah, ¿cómo chingados? No. Si no hay ese respaldo, la gente no lo va a obedecer, por muy bien redactado que esté. Y mire, no me acuerdo quién lo dijo, pero seguro lo dijo, con ese Cantinflas, que era algo así como, las mejores leyes pueden ser posibles, pero eso no quiere decir que necesariamente se cumplan, ¿no? Pueden estar redactadas de manera maravillosa, ser las mejores leyes del mundo, pero eso no implica que se cumplan. Sí, Aldo, adelante. Totalmente cierto lo que usted está diciendo. Hace tiempo atrás, yo compartí un diplomado en la Escuela Federal de Formación Judicial y el tema, cuando yo entré, realmente fue por mera curiosidad, pero el diploma era legitimidad y democracia, legitimidad y derecho en la democracia constitucional. Entonces, la importancia de la legitimidad de las instituciones y cómo generar legitimidad, cómo genera autoridad, cómo genera cumplimiento, cómo genera mayor eficacia del derecho, ¿no? Es lo que usted está mencionando totalmente. O sea, realmente sí. Tanto la ética, los procedimientos, el buen proceder, no hace falta leyes tan complejas, procedimientos tan engorrosos. Simple y sencillamente es una cuestión también de legitimidad. O sea, y vemos en este caso, como usted lo menciona, hay muchos procesos judiciales, están los tribunales abarrotados a más no poder y realmente tenemos que hallar otra forma. Porque una pregunta que nos decía el doctor Martín Bomer era, ¿qué vamos a hacer el día que la gente entonces ya no cree en los tribunales? Tenemos que sacar el conflicto de la calle porque la gente ya no quiere ir a los tribunales, la gente ya no denuncia, la gente ya no demanda, la gente ya no va. ¿Qué vamos a hacer el día en que perdamos la confianza? Se va a acabar la democracia. Dice, se va a acabar la democracia porque nosotros también somos un pilar. Entonces, lo que usted menciona, totalmente sí. Sí, no estamos de acuerdo, porque justo esa confianza se construye de otro modo, ¿no? Y por eso, bueno, ahora los temas de justicia abierta, pero efectivamente, o sea, si no dotamos de credibilidad y de capital simbólico a la administración de justicia, pues lo que va a suceder es lo que tú dices, ¿no? O sea, va a terminar trasladándose el conflicto a espacios que no son deseables, ¿no? Entonces, justo ahí cumple la retórica una función importante, ¿no? A eso de hacer sencillas las sentencias, hacerlas entendibles, no es una moda, ¿no? Como justo lo dijo Atienza, ¿no? Atienza viene y dice, no, eso no es importante. No, claro que es importante, ¿no? Esa es la retórica, ¿no? Porque esa es la parte que respalda, que refrenda, que genera credibilidad, confianza,
y que tiene que ser incluso estética, ¿no? O sea, que tiene que tener una manera de presentarse, ¿no? Una manera de decir, qué bonito lo dijo, sí le creo, ¿no? O sea, esas cosas son más importantes a veces que el formato. Sí, efectivamente. Octavio, adelante. Sí, gracias, doctor. Ahorita como menciona el cumplimiento de la ley y de otros sistemas jurídicos, bueno, yo estoy aquí en Sonora, en el norte, caluroso norte del país y un estado fronterizo. Y también es la cultura, ¿no? Curiosamente, aquí en México no hay la cultura de usar un cinturón. Un ejemplo sencillo, cinturón de seguridad. Cruzan Estados Unidos, se pone el cinturón de seguridad, cualquier paisano que pasa para allá, inmediatamente cruza de regreso a la aduana mexicana y lo primero que hace es quitarse el cinturón. ¿Por qué se lo ponen allá o lo utilizan allá cuando van conduciendo, manejando su vehículo? Parte de la cultura que tienen los anglosajones, pues también el mexicano le teme a las multas, ¿no? A las sanciones administrativas. Cruzas la aduana y inmediatamente el custom, el oficial fronterizo, te va a mandar a segunda revisión, te va a estar esperando el sheriff o te va a estar esperando la policía municipal. Oiga, usted no trae cinturón de seguridad y trae a sus niños ahí, no trae el asiento de bebé, ¿no? Ahí te va el ticket y te presentas a corte, ¿no? O no traes la aseguranza de tu vehículo, el seguro de responsabilidad civil que te pide sus leyes de tránsito para cuando cruzas para allá. Entonces, también tiene que ver la cultura. Bueno, al niño lo traes en los brazos, ¿no? Y en Estados Unidos sí lo traes en su asiento, en la parte posterior de tu vehículo, con su cinturón de seguridad puesto. Tiene que ver la cultura, ¿no? Y ahorita que mencionas lo del idioma, ¿no? También viendo la referencia cómo los norteamericanos, sus escuelas interpretan la Constitución, el textualismo, el doctrinalismo, el originalismo que tienen ahorita en su Corte Suprema, y viendo las sentencias de su Corte Suprema muy concretas y sintetizadas con el precedente, ¿no? Y una sentencia la semana pasada aquí que declara inconstitucional la redistritación de Alabama, ¿no? Que 5-4 la Corte la revoca por inconstitucional porque a la minoría afroamericana no la, a pesar de que era casi 30% del estado, de la población de ese estado, no lo dejaban, solamente le asignaron un distrito, ¿no? Porque ellos votan por demócratas, no por republicanos, y ordenan, ¿sabes qué? Pues de 7 distritos va a ser redistritar y 2 son para la minoría afroamericana y 5 para el resto de la población. Algo concretamente aquí que lo explican y que el Tribunal Electoral también lo hace, que ahora la Suprema Corte lo está haciendo sin necesidad vamos a invocar una tesis de la quinta, la 10ª época, Corte Interamericana, los americanos, los vecinos prácticos, esto y esto nada más. Entonces, saco a conocer ese tema porque usted nos comenta, bueno, si pones usted otro idioma, se te abre un poco la cultura del mundo, ¿no? Como dicen los americanos, el poder es el conocimiento es poder para ellos, ¿no? Entonces, y también para nosotros. Entonces tiene que ver también con la argumentación, la cultura que tenemos también, ¿no? En ciertas, viendo el estudio del índice de cumplimiento del Estado de Derecho, ¿no? Que salió Querétaro como el estado donde mayor Estado de Derecho cumplimiento hay en el país, y hacen un ranking o clasificación de las entidades federativas, ¿no? Que esos son estudios externos que ni siquiera lo hace un gobierno federal o un gobierno de una entidad federativa, y que ven el cumplimiento del Estado de Derecho por entidad federativa, porque en una entidad federativa se respeta o se ve que se respeta más que en otro, y el respeto a las instituciones y a las resoluciones de los tribunales, ¿no? Como nos han dicho, las cortes hablan, la Corte o el Tribunal Electoral habla por sus sentencias, ¿no? Y que sean ahora el lenguaje llano, entendible, que son las cuestiones de la argumentación, que no usar latinismos ni palabras que el ciudadano común y corriente no va a entender, sino que los tribunales y los jueces, los órganos judiciales se expresen, así como a los menores, se tiene que hablar en un determinado lenguaje también ajusticiable, en un lenguaje que entienda, ¿no? Que los trámites engorrosos los dejamos nosotros para internamente los tribunales o los abogados estar debatiendo o argumentando, refutándose, sino utilizar, aunque creo que me salió un poco el tema, utilizar un lenguaje más llano, y vuelvo al tema, ¿no? La cultura que tiene cada país o la cultura anglosajona, y no solamente anglosajona, pues vamos a Europa y los países, también los países de habla hispana, o romano, germánico, como los franceses o los italianos o los españoles, pues acatan las resoluciones de sus tribunales, les gusta o no les gusta, pero pues es también parte de su cultura formativa y su cultura institucional. Como dirían los diputados, es cuanto otro. No, está perfecto, está muy bien, porque yo coincido contigo en que es un tema que no puede analizarse de manera superficial, ni que necesariamente tenga que ver con
lo que llamamos la ejemplaridad de las penas, ¿no? Sino que tiene que ver con la cultura. Entonces, yo diría que 100% coincido en que la cultura jurídica tendría que ser, o el análisis de la cultura jurídica tendría que ser una herramienta para la buena argumentación jurídica. Es decir, una persona no puede argumentar jurídicamente bien si no conoce la cultura jurídica, ¿no? Entonces, eso es muy importante y no en la teoría de la argumentación jurídica clásica no hay herramientas. Aquí vamos a hablar de antropología. Yo les diría que casi mi rama de expertise es esa, el análisis de la cultura política para una mejor argumentación. De la cultura jurídica o de la cultura pop, es más, la cultura pop para la argumentación jurídica. Entonces, sí, coincido contigo, ¿no? Muchas gracias. José Alfredo, adelante. Yo, para retomar el comentario del compañero licenciado Octavio, que es interesantísimo, y justamente permite la siguiente mención que realizo. Pasamos la frontera y la gente cumple la ley. Incluso se dice, y cumplimos la ley. Bueno, somos muy dados a este dicho. Nosotros nuestros refranes siempre los hemos considerado sabiduría, ¿no? Consideramos que lo que nos decían los viejos era muy válido. Y aquel de a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Ahora dices, oye, ¿por qué nos regresamos a México y no cumplimos? Y vamos a extrapolarlo aún más. ¿Por qué vienen ellos y no cumplen, no? Hace unos años escuchaba el ejemplo de un austriaco que estaba aquí en México y cuando se pasaba el alto o algo y los policías llegaban y lo trataban de infraccionar, se ponía a hablarles en austriaco. Y entonces era un problema porque el cuate podía hablar español, pero no quería cumplir. Ajá. Sin embargo, no analicé. Esa última parte fue accesoria. Me quedo con la inicial otra vez. ¿Por qué los estadounidenses sí cumplen con sus leyes? Y ahí va algo que parece una perogrullada, pero no lo es. Porque son suyas. Uh-huh. ¿Y por qué los mexicanos no cumplimos con nuestras leyes? Porque no las consideramos nuestras. Exacto. Ajá. Y los europeos consideran a su ley suya. Ajá. Nosotros seguimos considerando, y el ejemplo lo acaba de dar usted con el tema de la comunidad en Puebla. Ese es un juez local, un juez de la comunidad, ajá, que sabe cómo la gente espera que se imparta la justicia entre ellos. No le creemos a lo que nos es ajeno. Y hoy, culturalmente, el mexicano, en todo el país, sigue considerando ajena su ley. La ley no es de él. Se la vinieron a imponer los españoles y desde aquel entonces la siguen imponiendo. Si no los españoles, pues los hijos de los españoles o esa casta virreinal, ¿no? Socialmente se sigue pensando que esta ley no es nuestra, no nos regula, ajá, y por ende no nos sometemos. Y repito, el ejemplo o el tamiz que puedo utilizar para poder darle más fuerza a esta aseveración es lo que usted dijo. Esta comunidad en Puebla estaba tranquila de que esta persona les impartiera justicia. Ya no sé si feliz, ya no sé si celebraban, pero había paz en cuanto a lo resuelto. Y eso es lo que busca la ley, paz, pero tiene que ser una ley adecuada a nuestra cultura, a lo que nosotros somos. Hablaba en otra clase, para recordar este tema, de que en Europa se dice que no hay lugar a la filosofía latinoamericana, no existe la filosofía latinoamericana ni posibilidad de que exista, ¿no? La filosofía es en tanto nació en Grecia y se desarrolló en Europa, es algo de ellos. Pues ese es el problema, insisto, nos seguimos nosotros como cultura y lamentablemente los estratos que se encargan de legislar siguen tratando de traer una cultura extranjera para imponerla aquí y dejan de atender a la cultura nacional mexicana. Eso es. Gracias.
Sí, pues miren, vamos construyendo, la clase se va armando, ¿no? Poco a poco la vamos entre todas y todos. Y entonces, justo, si es cultura, es identidad. Y si es identidad, entonces son fenómenos sociológicos que exceden al derecho, ¿no? Entonces, sí, efectivamente eso sucede, ¿no? Estaba yo revisitando la obra de Pablo González Casanova, ahora que falleció hace poco, su obra Democracia en México, y hay un pasaje tremendo, ¿no? En que dice, ¿por qué los indígenas no se interesan por el sistema político mexicano? ¿Por qué los indígenas no quieren ser democráticos? ¿Por qué los indígenas se automarginan, ¿no? Y Pablo González Casanova responde contundentemente, pues porque no es un derecho en el que se vean reflejados, no es un sistema en el que se consideren incluidos, ¿no? Entonces, este tema de la organización jurídica, este tema de la identidad, este tema de la cultura jurídica, tiene que ver con eso, ¿no? Con un tema de inclusión. Si tú no te consideras parte de la formación de derecho y consideras que es un derecho que es lesivo, que es construido por facciones políticas, por tal, entonces pues es un derecho que consideras abusivo, intrusivo, no sé si me explico, ¿no? Entonces, ahí está el secreto, ¿no? O sea, el secreto está en cómo hacemos para que la gente se involucre en la confección y sepa que es parte de ese sistema, ¿no? Sí, Octavio, adelante. Sí, pues es que no lo consideran propio. De hecho, pues yo en mi faceta anterior ahorita trabajo en un tribunal, fui abogado litigante de etnias indígenas, en materia civil, agraria y electoral. Entonces me tocó impugnar en sala superior ahí una reivindicación aquí en Sonora, donde una etnia, principalmente la autoridad ni siquiera respecta a los usos y costumbres, su cosmovisión, la consulta que establece el convenio 169 de la OIT, ¿no?, que en materia de derechos tribales, y el Consejo General del INE anterior, ¿no? De buenas a primeras, pues tú te vas de un municipio donde tienes tu regidor étnico, porque en Sonora tenemos regidores étnicos que se eligen por sus costumbres y se integran una vez que el municipio, el ayuntamiento inicia funciones cada 3 años, cada 6 de septiembre, ¿no? Pues tú te vas ustedes etnias se van a Cucapá, se llama, se vienen de un municipio, se han declarado a Puerto Peñasco a 300 kilómetros de distancia, donde ya hay otro regidor étnico, redistrictan, sin más ni no, sin tono ni solo. Obviamente se impugna directamente a sala superior y le da la razón, revocan por unanimidad. ¿Qué tiene que hacer el Consejo General del INE? Una cumplimentadora, una ejecutoria, donde vuelven a revolver a esta etnia indígena a su municipio, donde tenían toda la vida de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Estoy hablando ya de la independencia, ahí por Río Colorado, ¿no? Están ubicados en 4 entidades federativas: Sonora, Baja California, Arizona y California. Y es algo que no toma en cuenta la autoridad que es garantista, el INE, ¿no? Entonces, a eso vuelve la otra pregunta, pues porque ellos no consideran al derecho, bueno, así ellos, del hombre blanco, de los lloremes, como dicen aquí, los yaquis en mi estado, ¿no? No lo consideran propio, ellos tienen su propia cosmovisión, su propia costumbre, su derecho, que como diría algún magistrado, Flavio Galván, a golpe de jurisprudencia han tenido que estar incorporando la Sala Superior y la propia Suprema Corte y reconociendo y tomar en cuenta sus usos normativos internos como juzgadora y también la autoridad administrativa al momento de resolver. Ellos no lo consideran propio. A diferencia de los Estados Unidos, que ellos tienen una ley de derechos indígenas tribales que Carter promulgó, el presidente Carter, ya en los 70, y que ellos los consideran en esa ley entidades de interés público, como nosotros consideramos a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque cuando los Estados Unidos se expandieron, celebraban tratados como si fueran naciones soberanas, con cada pueblo indígena, con los apaches, con los sioux, con los comanches, y obviamente eso les ha servido a los americanos, a los grupos originarios en Norteamérica, para defender sus derechos ante cortes federales, no estatales, ¿no? Porque es la jurisdicción federal allá en ese aspecto, ¿no? Entonces, volviendo al tema, pues porque obviamente ellos tienen sus autoridades, su bastón de mando, el Consejo de Sabiduría de las Sanciones, y son los que resuelven, y ellos se quedan contentos, ¿no? Cuando ellos comentan, cuando se mete el hombre blanco o el hombre mestizo en nuestros asuntos, es cuando surgen las discordias en nuestras comunidades. Nosotros ya nos arreglamos, nosotros ya resolvimos conforme a derecho, ustedes deben de reconocer eso, ¿no? Entonces, si quieres imponer ciertas cuestiones de nuestro orden jurídico, recordemos que la Constitución, el artículo 2 es pluricultural, ¿no? Se reconoce en esa reforma del 92 que después se amplió, y se le reconoce sus costumbres y sus derechos. Y el convenio 169 de la OIT les maximiza ese derecho. A veces, desafortunadamente, la autoridad de los niveles de gobierno se olvida que existe ese tratado internacional, ahí el convenio 169, que precisamente protege los derechos humanos de los pueblos originarios, ¿no?
Y es que, fíjate, lo estás diciendo tú muy bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, también la argumentación jurídica, entonces, consiste en perspectivas, consiste en atender ese contexto sociopolítico, sociocultural, ¿no? Incluso yo diría hasta socioeconómico. Entonces, depende de las personas y el grupo de personas a las que te vayas a referir, pues tienes que utilizar un tipo de acercamiento, ¿no? De aproximación, de consideraciones, ¿no? Y de un tipo de lenguaje. Entonces, eso es lo que a veces no se entiende justo con nuestros pueblos originarios, ¿no? Que hay pues una aproximación de suprasubordinación, de prepotencia, de todas estas cuestiones. Así que también aquí veremos temas como la perspectiva intercultural, cómo afecta a la argumentación jurídica, que les dije, que ya les había comentado, que la teoría de la argumentación jurídica no atiende, ¿no? Porque con esta presunción de, todos somos iguales ante la ley, entonces no tengo consideraciones respecto de mi interlocutor. Entonces es lo primero que tienes que hacer, tener consideraciones respecto de tu interlocutor. Y además porque en México, pues hemos aprobado el artículo primero constitucional que justamente nos dice eso, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Tienes que tener consideraciones de las personas o por las personas, a las personas. Sí, José Alfredo, adelante. Ahora, para poder tener una visión amplia, es importante también tomar en cuenta los puntos negativos de los pueblos originarios, porque los tienen. Así como el derecho que está impuesto tiene puntos negativos, los pueblos originarios tienen sus puntos negativos. Y para hacer muy breve el comentario, ¿quieren ver una película de terror, pero de terror de verdad? Bueno, pues el director es Felipe Casals y se llama Canoa. Esa es una película de terror. Dice mi esposa que lo que más le da terror es lo que sí puede suceder, que los muñecos diabólicos no le dan terror, pero las cosas que en efecto pasan, estas sí son terroríficas. La película se llama Canoa. Sí, la conozco. Y es como un pueblo, pues se le viene encima a 4 o 5 chicos y a un oriundo por ayudarlos, ¿no? Y de hecho, igualmente sucedió creo que hace un año, con un chico que identificaron como panista en un pueblo, también en Puebla, si mal no recuerdo. En Huachinango. Pero no era pueblo originario. Ok, entonces también hay vicios en esas comunidades, ¿no? También hay vicios en esas comunidades que nos llaman a también entender que aún atendiendo al orden que ellos quisieran para sí mismos, va a haber personas que se van a negar completamente al orden, pero eso es por una mera negativa a lo que sea, ¿no? Entonces es necesario tener también en cuenta esos rubros. Gracias. Sí, José Alfredo. Yo sobre este particular, diría que posiblemente hay un sesgo cognitivo detrás de esta, digamos, de esta expresión o manifestación. Me explico de inmediato, porque esto lo vamos a desarrollar ampliamente cuando hablemos de la argumentación intercultural, ¿no? Dos cosas rapidísimas, ¿no? Una, efectivamente tomo tu punto de vista en cuanto a que no podemos idealizar, ¿no?, lo que sucede en las comunidades indígenas. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso en términos críticos, pues hay que dentro de un programa educativo que es así crítico, pues tenemos que ser críticos con eso, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Pero a lo que me refiero del sesgo cognitivo que posiblemente tenemos es que normalmente lo que llamamos visión occidental nos lleva a pensar que de alguna forma esta es una cuestión, eso, ¿no? O sea, el mal salvaje, el bárbaro, el que está ahí, ¿no? La violencia latente, el no respeto a los derechos humanos y todas estas cuestiones es un constructo que se ha generado desde hace muchos siglos para llegar a este punto justo así, ¿no? O sea, diciendo, por eso es que los tenemos que someter, ¿no? Por eso es que los tenemos que civilizar, por eso es que los tenemos que ir a ayudar, por eso es que les tenemos que ir a enseñar los derechos humanos, ¿no?
Entonces, lo que yo diría es que en términos de comunicación, de argumentación, de lo que decía Octavio, ¿no? De acercamiento cauteloso y respetuoso hacia las otras culturas, pues hay que entender que, que muchas veces pues están en un estado de impostración, de marginación, de pobreza extrema, con muchas cosas, muchas violencias que han sufrido por siglos, ¿no? La famosa deuda, que eventualmente no justifica algunas conductas, pero las hace entendibles, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también la posible doble moral nuestra, ¿no? La posible doble moral nuestra, porque siempre salimos como a defendernos, ¿no? A decir, no, pero es que ellos son peores, ¿no? Que es, guardando proporciones, es muy similar a la que sufrimos los varones cuando hay una demanda de un grupo de mujeres o de un grupo feminista, ¿no? Es decir, ay, sí, pero a nosotros también nos matan, ¿no? Entonces, es muy similar. Es decir, sí, aguas, pero es que en los pueblos indígenas pasa esto, ¿no? Que, dicho sea de paso, Canoa no era pueblo indígena, también está en Puebla, ni tampoco Huauchinango en Puebla, ¿no? Pero mira, yo voy a poner otro ejemplo, que es reciente y que es de todos conocido. La venta de niñas en Guerrero. Odioso, tremendo, terrible, ¿no? Vamos a tomar ese ejercicio rapidísimamente porque ya nos come el tiempo, ¿no? Pero a ver, claro, es odioso, va contra los derechos humanos, cómo argumentarlo, ¿no? Es terrible. Y había gente que proponía y que decía, no, pues que vaya la Guardia Nacional, ¿no? Y que arreste a todas las personas que cometen eso, ¿no? Pero obviamente en lo que, digamos, siendo coherente con lo que estoy diciendo, ¿qué habría que hacer realmente? Pues habría que entender, habría que observar, habría que ver las narrativas y los lenguajes, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pues resulta que desde siempre ha habido una cosa, sí, mala, si quieren, incluso vamos a decirlo así, tolerada por el derecho consuetudinario, por el sistema normativo, que genera, o sea, que era una práctica donde pues las mujeres, desgraciadamente a muy corta edad, pues eran acordadas, apalabradas con otras familias, ¿no? O sea, era una forma de hacer esta idea de clan, esta idea tribal, si quieren, que está en muchas culturas, ¿no? Y que entonces, es más, está en nuestra cultura y se llamaba la dote. Entonces, claro, el señor necesita esposa, yo tengo una hija y el señor a cambio pues nos va a dar un dinero y le va a dar una posibilidad de mejora a la chica porque pues yo teniendo tantos hijos no soy capaz de darle alimentación y vestido como lo podría hacer este señor, ¿no? Insisto, no justifico, estoy tratando de entender. Pero la solución me parece no era ir a detener a todas esas personas y aniquilar a comunidades enteras, aniquilarlas, porque les vas a quitar el sustento a la persona. ¿Cuál sería el camino? Después de entender, hablar, negociar, decir, pensar, argumentar, cómo podemos quitar esa práctica, qué podemos hacer, convencer, retórica incluso, ¿no? ¿Por qué digo la doble moral? ¿Cuántos casos de niñas vendidas hay en Guerrero? Bueno, yo investigué y no llegan ni a 20. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos casos de trata de mujeres en nuestra sociedad occidental hay? Son miles, casi llegan a millones. Entonces nos escandalizamos por un asunto de la sierra de Guerrero, cuando nosotros toleramos e incluso con acciones, o sea, toleradas por el gobierno, ¿no? Incluso con recursos del gobierno, ¿no? Camionetas de oficiales, con personas uniformadas oficiales que van y secuestran a mujeres para enrolarlas en esta cuestión de trata, pero además no es para darles alimento o vestirlas mejor, es para prostituirlas y luego matarlas. Entonces, si vamos a ser críticos, también hay que ser autocríticos. Bueno, es lo que yo diría, ¿no? Porque, insisto, siempre no, o sea, es como buscar, allí también son peores o son,
insisto, pasa con el tema de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿cuál es, para que nos vayamos con un buen sabor de boca, cuál sería la conclusión de todo esto? Pues ser más observadores y esta observación que nos lleve a una cuestión de mayor empatía, de mayor comunicación, de mayor entendimiento. Tenemos un derecho a entendernos. Tenemos un derecho a entender por qué esa persona hace lo que hace. Y tenemos derecho a que esa persona entienda por qué nosotros no queremos que haga lo que está haciendo. ¿No? ¿Sí me explico? Y para eso necesitamos la argumentación. O sea, yo necesito de la argumentación y de una argumentación que utilice las neurociencias, que utilice la psicología, que utilice la antropología, que utilice la sociología para que yo pueda llegar a esa comunidad en Guerrero y decirles, esto no está bien. Porque esas chicas tienen derechos a desarrollarse, tienen derechos a ir a la escuela, tienen derechos a escoger con quién quieren estar. Pero eso no lo voy a lograr con el uso de la fuerza o de la violencia. Lo voy a lograr argumentando. ¿Cómo ven? ¿Les gusta la conclusión? Sí, es eso, ¿no? Asumir una posición un poco más mediadora, podría ser, ¿no? Una posición más coexistencial que nos permita que podamos tener todas y todos las mejores condiciones para desarrollar nuestros proyectos de vida. Si luego algún proyecto de vida lo consideramos no adecuado, hacérselo notar a esas personas, argumentando. Ya entenderán ustedes por qué la argumentación entonces es una necesarísima herramienta en nuestra generación. Bueno, pues yo les agradezco su atención, su tiempo, sus comentarios y estoy aquí pendiente para las próximas sesiones que se den y, bueno, claro, todo lo que gusten y deseen que desarrollemos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego.